Carla levantando la mano y después, Karen, vamos con la pregunta que dejaste en el chat, si te parece. Carla, si te querés. ¿Qué tal? Me presento, yo soy Carla Corisco, trabajo dentro de la Secretaría de Salud Pública del municipio de San Isidro. Les cuento un poco brevemente, lamentablemente entré tarde a la reunión porque estaba trabajando en el hospital, pero contarles un poco, nosotros en nuestro caso lo que hicimos, nuestro dispositivo de atención y contención para todo lo que es trabajadores de la salud en situación de pandemia, sale del propio servicio del hospital. Somos profesionales que estamos dentro del servicio de salud pública, de salud mental, y armamos un dispositivo especial para el momento de pandemia que surgió en marzo. O sea, lo hicimos, ni bien empezó todo esto, escuchando la demanda, hicimos, como estuvieron hablando ahí, cosa que me sentí muy familiar con todo lo que escuché, de armar, por ejemplo, grupos de contención que se daban sobre todo para la gente de enfermería y limpieza, que yo no sé si estuvieron hablando un poco de esas personas, pero son trabajadores que también estuvieron muy involucrados, que no hicieron un juramento hipocrático, que su relación a la obligación en situación de pandemia era absolutamente diferente que la de un médico, cosa que, y también su lugar, su rol era importantísimo, porque si las personas de limpieza no estaban trabajando, ningún médico, por más que venga a dejar, iba a poder trabajar. A que la posición de todos era muy importante. Grupos de contención a nosotros también nos sirvió muchísimo al comienzo de la pandemia para que trabajen, se hacían los grupos previos a que se vayan a su casa, o sea, posterior al trabajo y con la idea de que vayan. Está silenciada, Carla. Y ahora sí. No sé dónde me quedé, pero bueno. También esto me pareció muy interesante que estaban hablando de todo lo que eran los familiares de los pacientes que estaban en terapia, que en nuestro caso lo que hicimos fue, el dispositivo se fue trabajando, flexibilizando a las necesidades de la institución. Digo institución hospitalera porque abarcamos tanto los 3 hospitales, abarcamos toda la institución hospitalaria y los 3 turnos, o sea, ubicamos, nuestros psicólogos lo que hacían era, si tenían que, estaban al lado de los médicos, si había un colapso, si algo sucedía, había siempre un psicólogo para contenerlos. Por ejemplo, en esto que ustedes hablan del agotamiento, por suerte nuestro municipio dio lugar a la salud mental y se dio cuenta que era fundamental. Y, por ejemplo, en esto que hablaban del agotamiento, llegado a un punto, habrá sido hace 2, 3 meses, les cuento así anecdóticos, subo y les digo, basta, se terminó, la gente está súper agotada, hay que plantearle darle vacaciones, y de hecho, aunque provincia no lo permitió, la municipalidad habilitó las vacaciones. El tema del iPad, que también estaba recién comentando una de las muchísimos familiares, para todos los pacientes había iPads para que puedan comunicarse con sus familiares. Un psicólogo también estaba en el horario de visitas para ayudar al médico y para contener algo de todo este tema de los familiares que también estaban en aislamiento. Y también algo que, igual a mí algo que me gustaría trabajar ahora, que me pasa en la actualidad, que me gustaría escuchar un poco lo que yo llamo que en Europa, que es el diario del lunes, a mí me sirve mucho la guía de que como por una cuestión de estaciones y por cómo les llegó, ustedes siempre están un poco más adelantados. Nosotros ahora estamos viviendo lo que era el verano europeo, donde todos se fueron a Ibiza, donde todo se abrió muchísimo más. Y actualmente a nosotros nos pasa, cosa que no pasó nunca, por ejemplo, ahora en esta época es cuando entran los residentes, o sea, entra toda la gente nueva a trabajar y vienen con otra energía, y lo que está sucediendo es que no se cuidan, no se están ahí trabajando. Capaz los enfermeros se cuidan mucho más que los médicos. Y lo que noto ahora es que hay más descuido. Hay como, de esto que también vemos reflejado en la sociedad, también está pasando dentro de la institución, que no se cuidan tanto como antes.
se le perdió el miedo, por decirlo de alguna manera, sobre todo ahora que es verano. Y yo quería saber más o menos cómo ustedes allá en el viejo continente, cómo lo manejaron en el verano, sobre todo, ¿no? Que es el momento que nos toca ahora a nosotros. La cuestión traumática de esta escena pandémica es muy subjetiva, creo yo. Hay gente que lo vivió como situación traumática, otros que no. Incluso aunque nosotros aparecemos con la excusa de la pandemia, surge que después que nosotros tomamos en tratamiento individual a todos los trabajadores de la salud que lo solicitaron, a todo aquel que tuvo COVID, hicimos un seguimiento, como les digo, trabajamos en grupos, estamos actualmente desde el día 1 trabajando en los 3 turnos de los hospitales, pero me gustaría saber cómo estuvo la situación en el verano europeo. No sé si ya lo hablaron, si lo hablaron les pido mil disculpas, yo después voy a ver la grabación. Perdón, Mario, ¿querés que conteste? Sí, sí, Pero claro. quería saber si pasó lo mismo. Discúlpame, es que lo que pasa es que a mí me llega tu voz intermitente y pensé que habías terminado. No, ahí me terminé. llega. Yo quería preguntarte, ¿viste esta situación? O sea, vos para mí sos el diario del lunes, eso me entendés, ¿no? O sea, es como, nos va llegando todo Sí, bastante entendí, parecido, y yo trabajo entendí. muy advertida con lo que ustedes van haciendo. Y me encuentro como incluso reflejo, cuando era nuestro invierno, que era su verano, ustedes todos se fueron de vacaciones, hubo algo que se aflojó, y quería preguntarte cómo fue en esos tiempos, cómo estuvieron trabajando, si también les pasó que bajaron la guardia, los médicos, sobre todo los médicos, porque el enfermero se cuida mucho más, y cómo lo trabajaron. Primero, estoy de acuerdo con vos, nosotros también nos dimos cuenta de que nuestra atención a la parte de mucamos, portería, camilleros fue menor y lo reconocimos como una de las cosas que no hicimos bien. Con respecto a lo que María del Carmen comentó, mucha de la gente que acudió a los grupos de reflexión o de contenimiento, como quieras llamarlos, fueron una sola vez y fue suficiente. Muy poca gente se enganchó en una cosa consecutiva. Con respecto a cómo pasamos el verano, no nos fuimos de vacaciones. Muy poca gente se fue de vacaciones. En Inglaterra el terror persistió, sobre todo en la gente de más de 50 años. Mucha gente siguió aislada, muchos enfermos que tienen vulnerabilidades desde el punto de vista de inmunodepresiones o que los ponen en riesgo, siguieron en aislamiento. Lo que se descontroló fue la gente joven. No es que se descontroló, los que adquirieron libertad fueron la gente joven. La gente más grande durante el verano se siguió cuidando mucho, no hubo en ningún momento una liberación total del país como creo que hay en Buenos Aires, o sea, se bajó, pero la sensación fue de mucho miedo que persistió. Desde el punto de vista del personal sanitario, el personal de la salud, todos esperaban una segunda vuelta y la gente estaba aterrorizada. Y yo creo que si les puedo pasar del diario del lunes, como vos decís, algo, espero que no llegue, porque ahora tenemos la vacuna. Y si tenemos suerte, a la Argentina le toca una segunda vuelta mucho más chica o atenuada en la severidad, y realmente es lo que espero con toda mi alma. Nuestra segunda vuelta tenemos más pacientes que en la primera vuelta, menos muertes, pero más pacientes. Y la gente está agotada. Los médicos, enfermeros, al final del verano, que se venían venir el invierno, que nos veíamos venir el invierno, donde siempre viene epidemiológicamente hay más muertes, siempre. Y encima iba a venir el COVID, la gente se miraba una a otra y decía, eso no me lo aguanto más, eso no quiero más, no quiero. Eso es lo que veo yo. Y no querían, y los que trabajaron en terapia intensiva la primera vuelta, desde otros lugares, de dermatología, de patología y demás, dijeron, yo no quiero ir otra vez.
los hospitales no se pueden volver a cerrar como se cerraron la primera vez. O sea, todo el funcionamiento de la segunda vuelta fue más costoso en algunos aspectos. Y con respuesta a un comentario que hiciste, por supuesto, no todo el mundo lo vivió de la misma manera. Algunos profesionales, muchos profesionales de la salud, encontraron que esto era para lo que habían estudiado medicina. Esto era, porque realmente fue una cosa de, sin lugar a dudas, y no hablo de médicos, enfermeros, psicólogos, lo que sea, pero que estaban en la parte de salud, que dijeron, esto es lo que tengo que hacer, para esto vine, para esto estudié. Así que estoy también de acuerdo de que hay mucha variabilidad en la respuesta emocional de la gente. Te hago una consulta. ¿Cómo hicieron? ¿Se escucha? ¿Sí? Una preguntita más. Porque a nosotros nos pasó que cuando cerramos los hospitales, se armaron como los hospitales para COVID. Pero claro, hay un montón de otras enfermedades cardiológicas, etcétera, cáncer, etcétera, todo lo que había. Y cómo ustedes pudieron generar una convivencia, si querés, entre el COVID y otras enfermedades que había que también tratar, sobre todo de las complejas, en serio, o sea, porque a nosotros un poco lo que pasó es que se frenó un poco el servicio común que nosotros solemos tener. Los hospitales solo atendieron COVID, por lo cual el exceso de mortalidad es muy alto. Yo de todos modos estoy, o sea, teniendo en cuenta, digamos, cuál es el foco de este workshop, hubo también un efecto en los profesionales de la salud, que sintieron que sus pacientes se estaban muriendo de otras enfermedades, por ejemplo, cáncer, cardiológicos, y no podían atenderlos porque el hospital, o sea, cirujanos que estaban desesperados, que no podían atender a sus pacientes o hacer la operación, hacer lo que hacen, porque el hospital está totalmente dedicado a COVID. O sea, esto también causó mucha angustia profesional. Mucho.